El 17 de abril es el Día del Prisionero Palestino. Le he oído decir que Palestina toda es una prisionera de guerra. Exactamente. Desde 1948, con la creación del Estado sionista de Israel sobre el 78% de Palestina, y más tarde, el 67, la ocupación de toda Palestina histórica, toda Palestina ha sido un botín de guerra, una prisionera de guerra. Como patria palestina es una prisionera de guerra del sionismo y de su Estado, con el apoyo y auspicio de las fuerzas de potencia imperialista colonialista a nivel global. Porque en última instancia, Israel es la punta de lanza de la ofensiva imperialista sobre todo el oriente arábico islámico, para garantizar sus intereses, que ellos llaman vitales, en la zona, dígase de petróleo, dígase de la propia existencia del Estado de Israel, el mercado, la posición estratégica desde el punto de vista militar y la posición que ocupa en el tablero geopolítico de la lucha entre las grandes potencias en el mundo. Ese es el primer punto. Palestina es una prisionera de guerra desde 1948. Eso es una verdad absoluta. Desde 1967 hasta el día de hoy, casi 1 millón de palestinos han sido huéspedes de las cárceles, mazmorras y campos de concentración del sionismo palestino. Hombres, mujeres, niños, de todo tipo, y de toda tendencia, de toda creencia, de toda organización política. Es una. En el momento actual tenemos casi 7.000 prisioneros de guerra palestinos, porque en el caso específico de Palestina, la categoría de preso político se convierte automáticamente en preso político más prisionero de guerra, porque nosotros, como todo un pueblo, estamos bajo ocupación militar extranjera. Entonces, además de nuestra oposición política a esa potencia ocupante, somos prisioneros de guerra. Si toda la patria es prisionera de guerra, entonces nosotros también lo somos. Y para agravar un poco más la situación del pueblo palestino y sobre todo el público o el pueblo de la resistencia contra la ocupación, tenemos dos autoridades creadas a partir de la firma del Pacto de San Juan Palestino, el Acuerdo de Oslo en 1993. Tenemos la autoridad de Ramallah, en Cisjordania, y tenemos la autoridad más o menos igual o parecida en la Franja de Gaza, que desde el año 2005 tiene cierta autonomía, en el sentido de que Israel no tiene presencia ni de colonos ni militar dentro de los límites de Gaza, de la Franja de Gaza, que son 365 kilómetros cuadrados, donde viven más de 2 millones de personas, sitiados por todas partes, incluso por el subsuelo, y hostigados militarmente. Tienen bloqueo económico, que las condiciones de vida mínimas prácticamente no existen. O sea, han convertido a la Franja de Gaza en el campo de concentración o en la reconcentración de Weyler, como veníamos hablando de la similitud entre Cuba y Palestina. Actualmente Gaza es la reconcentración de Weyler para nosotros. Entonces, esas dos autoridades, que en esencia no son diferentes una de la otra, porque en primer lugar la base jurídica, vamos a decirlo entre comillas, de ambas es el Acuerdo de Oslo, que es un acuerdo de capitulación, de rendición ante la ocupación Israel de Palestina. También hay palestinos detenidos. ¿Cuáles son las condiciones? Sabemos que han sido detenidos, por ejemplo, adolescentes. Quisiera que me hablara de la situación de los presos palestinos que están detrás de las rejas, de estos que son prisioneros, ¿no? Exacto. Actualmente hay alrededor de 7.000 prisioneros palestinos en las cárceles, en los campos de concentración israelí.
en ese momento. Tenemos hombres, ancianos, quizás el más viejo de los prisioneros palestinos tiene 78, 80 años. 80 años y lleva 15 años preso. Y tenemos niños, en todo el sentido de la palabra, niños. Le voy a explicar por qué. Primero, detienen a niños en la calle y en su casa, y en la escuela. El último caso del que conozco, un niño de 9 años entraron al aula, los soldados, y lo sacaron preso. Y cuando se le cuestionó que no podían hacerlo porque era un niño que estaba en su pupitre de la escuela, dijeron que la edad del palestino no importa. En este vídeo que la organización B'Tselem logró grabar se ve claramente cómo los soldados israelíes detienen a un niño, algo que viola la Convención de los Derechos del Niño de la que Israel es firmante. El pasado 9 de julio, Wadia Maswade, de 5 años de edad, fue arrestado por 8 soldados israelíes cerca del punto de control de Abed en Hebrón al-Jalil. El supuesto crimen de este niño palestino fue lanzar piedras. Es un ensañamiento en la niñez palestina. Es para escarmentar, para atemorizar. Para atemorizar, como nosotros decimos, para cauterizarle la conciencia de que no se puede hacer resistencia a la ocupación israelí y ver la situación, aceptarla desde una posición sumisa. Oficialmente, incluso se celebra hasta hoy día el inicio de la Revolución Armada Palestina, la Revolución Armada Palestina contemporánea, para liberar a esa parte de la patria palestina ocupada. Sin embargo, en el 67, el Estado sionista de Israel lanza una ofensiva militar y se apodera del resto de Palestina histórica, o sea, de Cisjordania, de la Franja de Gaza, de la parte oriental o original de la ciudad santa de Jerusalén. Además, por supuesto, del Sinaí egipcio y de las alturas de Golán de Siria y una parte del sur del Líbano también. Perfecto. Ya a partir del 67 aumenta las acciones armadas del pueblo palestino mediante muchas organizaciones que se crearon muchas veces espontáneamente a ese efecto. Y esa lucha armada pasó por diferentes etapas, pero se mantuvo como lucha armada contra la ocupación colonialista sionista ya en toda Palestina, porque ya perdimos toda la patria, y con ese objetivo, la liberación de Palestina. Esta situación siguió hasta 1993, cuando en los jardines de la Casa Blanca se firmó el llamado Acuerdo de Oslo. El día 13 de septiembre de 1993 se firmó el acuerdo, que en mi opinión es una copia idéntica al Pacto del San Juan cubano. ¿Por qué? ¿Por qué? Por lo siguiente. En primer lugar, ese acuerdo legitima el proceso de usurpación del 80%, 78% de Palestina histórica, al reconocer la legitimidad de la existencia del Estado de Israel sobre esa porción de la patria palestina. Ese es el primer punto. Y cuando usted, que está en la resistencia, que reconoce la legitimidad de la existencia del enemigo invasor y ocupante de tu patria, entonces usted no tiene derecho después ni a luchar por la liberación de esa parte, ni exigir, ni demandar ningún derecho, ni nacional ni histórico, de tu pueblo en esa parte. ¿Qué quiere decir? Que los refugiados palestinos automáticamente pierden sus derechos a retornar a sus casas, a sus propiedades y a sus tierras donde existe actualmente el Estado de Israel. Eso es lo fundamental. Eso es lo fundamental del pacto del San Juan palestino, o sea, el acuerdo de Oslo. Ahora, después, todo esto a cambio de una promesa de las fuerzas colonialistas, invasoras
del sionismo, del imperialismo y de los reaccionarios árabes y de la Unión Europea, en medio de una situación de correlación de fuerza a nivel local, regional e internacional absolutamente a favor de ese bloque enemigo, una promesa que se tradujo en nada, porque se suponía que después de 5 años Israel se iba a replegar desde Jordania y Gaza y Jerusalén Oriental, o sea, hasta la frontera del 4 de junio de 1967. Por supuesto, no ha pasado nada de eso hasta el momento. Y ya han pasado 26 años casi desde la firma de aquel acuerdo de Oslo. Desde el punto de vista económico, el pueblo palestino en los territorios ocupados a partir de 1967 depende directamente en el bocado de todos los días de esa autoridad y de la autoridad de ocupación sionista de Israel. يما يا روحي، يما الله يسهل عليكي. If you remember, you saw in the movies some of the news, women and children running from the war. It's in that area. You see that stairs there? There was a woman laying there too, old woman, and she was killed. These houses cannot live, people can't live in it. It's unsafe.